hermano. 2 hámster, veo que son 2 ratitas. A mí no me gusta, ¿no? Porque la rata es rata, por más que le ponga el nombre que le ponga. ¿Verdad o no? Y con la rata ni compro, dicen por ahí, ¿no? O sea, no. Entonces había 2 hámster y mi mamá estaban dentro de un frasco de aceituna. ¿Se acuerdan los frascos de aceituna de 4 kilos? Eso de 1 kilo, de 4 kilos, eso que sacaban cuando íbamos a comprar y sacaban así y te vendían la aceituna. Uno de esos, con 3 agujeritos la tapa, un poco de acerrín que me mandaban a mí. Había una carpintería en la esquina, me mandaban a buscar acerrín. Le ponían acerrín, un poquito, una cosita con agua y inclinada y quedaba ahí en el medio de la mesa. Mi mamá dijo, estos animales necesitan tomar sol. Y agarró el frasco así como estaba y fue y lo puso en el fondo. A los 20 minutos había hámster fritos. Claro, el sol casi los prende fuego, ¿viste? Casi quedan ceniza. Y me acordaba de eso esta semana, no sé por qué, ¿no? Porque me acordaba de eso y eso me llevó a reflexionar sobre ciertas cosas. ¿Sabían que los hámsters son los animales, los roedores más intensos? Todo roedor es intenso, pero el hámster, justamente la raza de roedores, hámster, es el más intenso de todos. Está todo el día estresado, todo el día colapsado. Entonces, si no descarga justamente esa adrenalina que tiene, no sé si se llama adrenalina, pero tenía un nombre, pero no me lo acuerdo, que segrega, se pelean. Y se pelea con el otro hámster y se matan, ¿no? Hasta que no se mata, hasta que no mata al otro, no se queda tranquilo. Entonces inventaron una rueda, ¿no? La rueda del hámster. ¿La conocen? La rueda del hámster, esa que... Entonces el animalito no sabe que va a correr y va a hacer cinta como hacen ahí cuando van al gimnasio, que parecen un hámster. Encima lo ponen en la pecera, ¿viste? En el vidrio, ¿eh? ¿Viste que todas las cintas están en el vidrio y cuando vos pasás por la puerta del gimnasio están... ¿Para qué venís? Vamos a comer un pancho a la esquina. ¿Qué estás haciendo? Pero bueno, entonces inventa la rueda, pero como el hámster se sube y la rueda se mueve, entonces el hámster empieza a querer salir corriendo y después se le hace una costumbre, correr en la. Entonces cuando se cansa, se va a descansar y quemó la adrenalina que hace que sea totalmente agresivo. Y para nosotros es muy bonito. Pero, ¿saben? Eso me llevó a reflexionar en algunas cositas que quiero compartir en esta mañana. Porque justamente esa rueda del hámster la podemos comparar con una rueda infinita de estancamiento donde la mayoría de los seres humanos vivimos muchas veces. Queremos hacer todo, queremos acá, así, todo, somos tan... y de repente nos subimos a una rueda y comenzamos a girar y a girar y a girar y nunca llegamos a ningún lado. Es la rueda infinita de justamente el estancamiento. Y saben, es netamente comprobable el estancamiento. Hay cientos, miles y millones de personas a lo largo de todo el mundo que hacen solamente lo que tienen que hacer. Se levantan a la mañana, desayunan, algunos, otros no, se van a trabajar, trabajan todo el día, vuelven a casa, cenan, se bañan, se vuelven a dormir y otra vez van a trabajar. ¿Verdad o no? ¿Sí? ¿Conocen alguno de esos? Sí. ¿Verdad o no? Así, ahí levanta la mano uno, se hace cargo. Gloria a Dios, porque ya vamos entendiéndonos. Y esa es una rueda constante que trae diferentes situaciones, porque la plata nunca te alcanza. Aunque hagas eso, la plata nunca te alcanza. Y vas perdiendo la relación con tu esposa, y vas perdiendo la relación con tus hijos, y la cercanía es más con tu cónyuge que con vos mismo, pero la excusa es tenemos que trabajar. La excusa es tenemos que darle lo mejor a nuestros hijos. Y justamente se sube a esa vorágine. Hay otro tipo de rueda justamente de estancamiento que es, por ejemplo, en las relaciones de personas, entre relaciones de personas. ¿No conocen a alguien, a una mujer o a un hombre que siempre elige mal? ¿Sí? Siempre. ¿Cómo ese murmullo me encanta? Siempre elige mal. Y elige mal a las personas equivocadas. Son todos malos, claro, porque siempre elegiste a los malos. Y es interesante porque es una rueda. Entonces, vienen, te coquetean, o coqueteas vos, te sentís bien y te genera cosas dentro tuyo que tienen que ver con tu insanía dentro de tu interior, no con lo que el otro te puede ofrecer. Te pintás como que si fuese la princesa y vos o el príncipe azul y de repente eso se deteriora, se porta mal porque ya es la condición natural de la persona y se va y te rompe el corazón y te deja tirada como un trapo o te deja tirado como un trapo.
Pasan los meses, todo, no, nunca más, no hago más esto, no, nunca más, te juro que nunca más, no hago más esto. A los 2 o 3 meses aparece otro o aparece el mismo y otra vez nos subimos a la rueda. Corremos un ratito y nos vamos a descansar destruidos. ¿Conocen a alguien así? Claro, acá no pasa, pero en algún lado del barrio deben conocer a alguien así. Y es interesante porque son las ruedas justamente infinitas del estancamiento. Nunca avanzamos, nunca progresamos. Cuando Cristo justamente vino y haciéndolo lo difícil, fácil, somos nosotros los que hacemos complejo lo simple. Él vino justamente a simplificarnos la vida y a poder avanzar y a poder justamente romper con esos ciclos viciosos que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos da el poder y la autoridad para poder hacerlo. Y en la Biblia hay algo, una frase increíble, un fragmento increíble que quiero tocar hoy. El título de la predicación es bajándonos de la rueda. ¿Cuántos dicen amén a esto? No sé si sos vos, pero puede ser alguien, acá está la rueda, bajándonos de la rueda. Ya no hay lugar para seguir transitando nuestra vida en la rueda infinita justamente del estancamiento que la mayoría del mundo vive. ¿Por qué? Porque no conocen al Señor. Porque aquellos que conocen al Señor deben entender que hay un progreso constante para poder vivir y experimentar. Hay algo bueno de parte de Dios para vos todos los días. Hay algo bueno y extraordinario para vos y tu casa todos los días de parte de Dios, que mereces vivirlo porque Cristo ya pagó con sus méritos en la cruz del Calvario para que vos lo vivas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Juan 6, 35 al 40. No tenemos mucho trabajo, si los obreros quieren sentarse y estén atentos nomás ahí sentaditos, está bien. Hay algunos que se quedan en casa y quieren disfrutar de la palabra, también pueden hacerlo. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, al que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que en mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuántos dicen amén a esto? Levanta tu mano al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios mío. Señor, en esta mañana por tu palabra, Señor, a través de ella, Señor, vamos a entender tantas cosas. Dios mío, te pido que seas tú glorificándote, Señor, que si hay carga, Señor, pensamiento, Señor, de frustración, Señor, de desánimo, Dios mío, Señor, en la vida de mis hermanos, retrocedan ahora y el poder de tu palabra vaya liberando, Señor, cada átomo de nuestro ser, Dios mío, para poder vivir plenos en tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque creemos fielmente que tú vas a obrar con poder y que tú te vas a manifestar con libertad en medio nuestro. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gloria, honra y alabanza a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tremendo. El Señor allí justamente había, si vos lees un poco antes, estaban hablando y decían que estaban discutiendo con los fariseos y los fariseos hablaban de Moisés que había hecho descender maná del cielo. Moisés nunca hizo descender maná del cielo, sino que Dios derramó maná del cielo. Y él dice, yo soy el maná del cielo, yo soy el pan de vida. El que están viendo acá, eso que pasó en el desierto, era una representación de lo que iba a venir. Yo soy el que da vida. Y es tremendo, porque fíjate que al final dice, yo lo resucitaré en el día postrero. Y es interesante porque nosotros pensamos que ese día postrero es cuando el Señor venga y cuando justamente Él se manifieste y los muertos en Cristo se levanten y la iglesia sea arrebatada. Y no tiene nada que ver con eso, esa frase. Cuando uno estudia la palabra y estudia en profundidad, tiene que ver con que Él nos resucita. Al día postrero es un significado que tiene que ver con en el momento que uno lo recibe al Señor.
Nosotros somos resucitados a una nueva vida y transformados a una nueva vida en el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Pero el aceptar a Cristo en nuestro corazón no es hacer una oración de fe. Es justamente creer con todo nuestro corazón de que el Señor justamente allí murió y que Dios lo levantó de los muertos y que ahora está sentado a la diestra del Padre, que hay una oportunidad de vida, que hay una oportunidad de vida increíble. A veces nosotros disociamos nuestra vida natural de lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual y eso es un error enorme. ¿Por qué? Porque justamente Cristo, al momento de que nosotros le aceptamos en nuestro corazón y comenzamos a transitar esta vida cristiana, Él comenzó, ya nos resucitó y comenzamos a tener una nueva realidad que nada tiene que ver con la realidad que vivíamos hasta ese momento. Y es interesante porque lo primero que quiero hablarte es que Jesús vino a romper nuestra rueda infinita de estancamiento, cambiándonos la vida. Él ya nos cambió la vida. Dice la palabra, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y es interesante. ¿Por qué? Porque Él lo que está diciendo, hay una nueva realidad. Hay una saciedad increíble que ocurre cuando realmente comienzan a transitar una vida en mí. Y es interesante porque justamente ese cambio de vida está propuesto por una saciedad espiritual. Lo primero que el Señor hace es saciarnos espiritualmente. Ya no andamos perdidos, buscando. Cuando Cristo llega a nuestra vida, ya no tengo que ir al curandero, a la pata de cabra, ¿cómo se llama? ¿Saben ustedes? ¿Sí? Y que te tiren el cuerito, ya no tengo que ir a prender una vela a San Expedito, ni al este, ni al otro, ni ir a ningún rito. Cuando Cristo viene ya comienzan una saciedad espiritual. Cristo es suficiente para que en mí haya paz y pueda dormir tranquilo. Cristo es suficiente para que yo pueda aferrarme a las verdades divinas y en medio de la tormenta caminar seguro sabiendo de que Él va a traer respuestas para mi vida. Cristo es suficiente para poder experimentar cosas increíbles, que Él nos visite, que Él nos ministre, que Él traiga sabiduría y conocimiento diferente de la vida para tomar buenas decisiones. Justamente es una saciedad espiritual, por consiguiente emocional. Cuando mi espíritu justamente allí es saciado, mis emociones se estabilizan. ¿Conocen a algún desestabilizado emocionalmente? ¿Por qué se ríen así? ¿Conocen a más de uno? Se siguen riendo. ¿Conocen a más de 10? Cuando realmente nosotros somos estabilizados espiritualmente, nuestras emociones se estabilizan. Ya no somos bipolares. Ya no tenemos, a la mañana estamos de una manera, a la tarde estamos de otro. Ya comienza justamente allí a aquietarse nuestro corazón y a aquietarse nuestras emociones. ¿Para qué? Para poder vivir lo que Dios ha determinado. Y lo que Dios determinó para nosotros no se puede vivir cuando estamos alterados. Lo primero que no puedes hacer cuando estás alterado emocionalmente es tomar decisiones. ¿Cuánta gente se arrepiente de las decisiones que tomó? Estaba mirando en estos días, aparece ahí un exfutbolista pegándole a su esposa y pegándole hasta con una pelota. Venía caminando así, era futbolista, es así, y se la pone en la cámara, la pelota así, y después golpeada, apareció en todos lados. Y digo, Señor, ¿qué lleva a una persona a actuar de esa manera? ¿Dónde están sus emociones para no refrenar la ira que quizás puede generarse en un intercambio verbal o en una pelea? ¿Dónde está el autocontrol que las emociones justamente nos plantean cuando estamos sanos emocionalmente? La gente vive desequilibrada porque tiene un problema espiritual. El problema justamente de toda persona nace en la espiritualidad. Por eso que Cristo vino a saciar. Dice la palabra, justamente, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Es interesante, porque si nosotros venimos a Cristo y realmente entregamos nuestra vida al Señor, ya no va a haber justamente allí esa necesidad insaciable de poder buscar por todas partes algo que trate de calmar nuestro interior. ¿Cuántos picotean antes de comer? Vamos, háganse cargo. ¿Cuántos picotean antes de comer? ¡Ay, que llego con hambre! No es hambre, es ansiedad. Si vos haces tu merienda y todo, viste que yo entre la merienda y la cena tengo que poner una cinta. Es mi peor momento. Claro, durante el día ni como al mediodía, voy y vengo,
Pero a la noche cuando me siento así, me relajo un ratito, veo a mi esposa que me cocina con tanto amor, empiezo a sentir el gozo y el bagre empieza. Muchas veces nosotros accionamos comiendo porque tenemos un desequilibrio emocional. Estamos alterados emocionalmente, tenemos, ¿cómo se llama, mami, lo que tenemos? Ansiedad. Entonces entramos en un círculo ansioso, y no hablo de la ansiedad como justamente que tiene que ser medicado, ataques de ansiedad, sino la ansiedad que nos provoca el no tener resultados, la ansiedad de no llegar a fin de mes, la ansiedad de tener un conflicto con tu esposo. ¿Cuántas mujeres se ponen nerviosas cuando sus esposos están por llegar del trabajo? Porque se alteran, porque viven alterados, porque no pueden tener una comunicación y una charla tranquila con ellos. Es interesante, pero el Señor viene a saciar. Ese cambio de vida justamente está propuesto en una saciedad espiritual, por consiguiente emocional, por ende físico y mental. Cuando Cristo viene, empieza por el espíritu y termina por el físico y la mente. Dios trae una estabilidad a nuestro cuerpo y a nuestra mente y a nuestras emociones. La obra del Señor es completa para que vos puedas vivir bien, porque Dios lo estableció de esa manera. Porque Dios estableció que tu vida sea justamente allí una vida de ejemplo para aquellos que no le conocen al Señor. Proverbios 15:13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Es interesante, porque cuando estamos equilibrados espiritual, emocionalmente, físicamente, se nota, la gente puede notar que hay algo diferente en vos. ¿Cuántos cristianos conocés que tienen la sonrisa para abajo, así como el payaso? Es que tengo un montón de problemas. Todo el mundo tiene problemas. Todo el mundo tiene situaciones, pero si vos teniendo la respuesta en tu vida, no accedes a vivir pleno y a vivir saciado en tu interior, más allá de las necesidades que tenés, ¿qué le espera para el que no tiene? ¿Verdad o no? Por eso dice justamente que el corazón alegre hermosea el rostro. Es tremendo. ¿Viste cuando empiezan a... ¿no? Cuando empiezan a... ¿Cómo le cambia la cara a las mujeres, a los varones, cuando empiezan ahí a tener una relación con alguien, ¿no? Algún noviecito, alguna noviecita en la adolescencia, los más grandes también, y ya les cambia la cara, ¿viste? Ya... le gusta la lluvia, le gusta el sol, le gusta... Y antes, qué lindo día que tienen de buenos. Es interesante, pero Dios propone ese cambio, y es un cambio genuino en nuestro interior. Ese cambio de vida que Jesús propone es permanente. A mí me asombra ver cómo gente se abraza. Hay un hermano que viene de vez en cuando que anda re mal siempre y llega al culto y yo le decía, ahora me voy bien, pero la otra semana viene mal de vuelta. Y me asombra ver cómo gente que conoce al Señor un día tiene una espiritualidad y una relación con Dios extraordinaria y a la otra semana están por el piso. Un día les sale todo y a la otra semana no les sale ninguna. ¿Conocen a alguien así? Tremendo. Que parece que se le corta el wifi con el cielo, ¿viste? Entonces un día está bien, un día está bien. Pero cuando Dios propone ese cambio es permanente. Ese cambio ocurre permanentemente y la conexión de parte del cielo para con ese cambio permanente no se desconecta nunca. Somos nosotros los que nos desconectamos. Somos nosotros los que desconectamos nuestra condición a la condición que Dios ha determinado para adoptar nuevamente la condición de frustración y derrota. Para meternos de nuevo, una vez más, a esa rueda infinita justamente que nos paralice, que nos deja allí de costado. Mirá lo que dice Hebreos en 10:39. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservar el alma. Si llegamos a Cristo y Cristo no es suficiente, no tenemos alternativa. Si llegamos a Cristo y Cristo falló, no tenemos alternativa. Si llegamos a Cristo y Cristo no nos permitió acceder a lo que deberíamos haber accedido, no tenemos más alternativa. Porque Cristo es el todo de Dios para nosotros, es el todo de Dios para la humanidad. Ese cambio de vida se manifiesta y se completa solo por medio de la fe. El que cree en mí, dice su palabra, no tendrá sed jamás. ¿Sabías vos que podés estar un año sin comer? ¿Sí? Una persona puede estar hasta un año sin ingerir alimentos sólidos.
pero no puede pasar más de 4 días sin tomar líquido. ¿Sí? Vos durante un año, está bien, ¿no? Se te rompen los huesos, no tenés calcio, todo, pero vos podés vivir sin comer. Pero no podés vivir sin consumir líquido, sin tomar agua. Entonces el acercarnos a Cristo no es suficiente para poder experimentar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Puede saciarnos de cierta manera nuestra vida, pero para estar completo debemos creer que Él es suficiente. Y ahí es donde comienza un conflicto. Lo segundo que quiero hablarte justamente es que el problema radica en mis conflictos de fe. Todos tenemos conflictos de fe. No hay persona sobre la tierra que no tenga un conflicto de fe. No hay una persona sobre la tierra que no esté conflictuado en algún área de su vida a través de la fe. Ni el pastor más ungido, ni el hermano que vino por primera vez. Todos tenemos conflictos de fe. ¿Alguna vez le pasó? ¿Alguna vez tuviste un conflicto de fe? Hace un par de horas. Es interesante, pero dice, nos ha dicho que aunque me viereis o me habéis visto, no creéis. Lo que el Señor le dice, ustedes piden señales, hablan de esto, del otro, me ven a mí, que yo vengo del cielo, y aún así no me creen. Tremendo. ¿Y qué diría, no? Estos judíos incrédulos, si yo lo tengo al Señor, le lustro las botas. No es así. Nos ocurriría exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora nos ocurre. ¿Cuántas veces dejamos de creer a la palabra del Señor? ¿Cuántas veces dejamos y corremos al Espíritu Santo de nuestra vida para que el Espíritu Santo no actúe en nosotros? Muchas veces nosotros actuamos en contra de lo que Dios ha determinado para nuestras vidas. ¿Y por qué? Porque entra en un conflicto de fe. Todos los que estamos aquí creemos en Dios. ¿Verdad o no? ¿Sí o no? Si no, estaría en otro lado, ¿no? Todos los que estamos aquí creemos en Dios. Y eso no lo dudamos. Y eso es lo que nos mantiene en pie, en cierta manera, porque Dios actúa a través de eso. Pero si empezamos a indagar y tocamos algún área que no está resuelta, como por ejemplo el físico o lo económico o la relación con los hijos, podemos llegar a encontrar que creemos en Dios de manera general, pero no en particular para que Dios resuelva lo que tiene que resolver en nosotros. Y es interesante. ¿Por qué? Porque justamente ellos tenían un conflicto de fe, aún viendo al Señor actuar delante suyo. Nosotros reaccionaríamos de la misma manera porque muchas veces lo hacemos, como te dije recién. A veces no le creemos al Señor, nos cuesta creer que Dios puede hacer algo con nuestras vidas o en ciertas áreas de nuestra vida. Los conflictos de fe no tienen que ver con creer o no en Dios, sino con cuánto estoy dispuesto a darle el control a Dios de mi vida para que resuelva lo que Él considere. El conflicto de fe no radica en si crees o no, sino en cuánto estás dispuesto en entregarle a Dios el control de tu vida para que Él haga lo que tenga que hacer. Ahí está el conflicto. Muchos de nosotros creemos y amamos a Dios y le damos para adelante con todo, pero queremos resolver las cosas con nuestras fuerzas. Queremos resolver las cosas con nuestra manera de desarrollarnos o con los recursos que tenemos. Y ahí comienza un conflicto de fe en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no puede actuar donde yo no le doy la libertad. Donde yo no le permito actuar al Señor, Dios no puede actuar. Pero cuando yo le doy la libertad al Señor, Dios comienza a orar con poder y con autoridad. Salmos 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Los conflictos de fe nacen de la confianza que yo le tengo a Dios. Ah, pastor, pero yo confío en el Señor. Muchas veces confiamos en el Señor, pero no lo dejamos actuar. No permitimos que Él tome las riendas de nuestra vida. Y simplemente lo hacemos con nuestras fuerzas y como podemos desarrollar nuestra vida. Tercero y último, resolviendo el conflicto, resolvemos la historia. Mirá lo que dice la palabra. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es tremendo. Cuando yo leía esto, me acordaba del Señor en el monte orando antes de ser crucificado y diciéndole, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. La verdad no quiero morir, no quiero estar separado de ti ni un instante, pero si es lo que hay que hacer y vos lo considerás, que sea tu voluntad. Es tremendo. Y aquí lo decía de antemano y decía, todo el que viene a mí, vos y yo que fuimos a Cristo, no somos echados fuera.
Tenemos toda la misma oportunidad de ver a Dios manifestado en nuestras vidas. Tenemos toda la misma oportunidad de que Dios obre con poder en medio nuestro. La historia no la resolvemos nosotros, la resuelve Jesús. Por tanto, no importa tu pasado o tus capacidades para que tu historia cambie. Solo debemos esforzarnos y hacer los cambios necesarios. Ahora, ese esfuerzo, si la historia no depende de mí, ¿para qué es? Para no volverlo a arruinar. Cuando Dios comienza a cambiar todo, tenemos que esforzarnos para no volverlo a arruinar. Porque si lo queremos hacer con nuestras fuerzas, si queremos llevar adelante lo que Dios nos dio, lo que Dios nos prometió a través de nuestras capacidades, lo vamos a arruinar. Mirá que tenés al lado de decirle, no lo arruines esta vez. Ah, ¿te gustó? ¿Viste? Somos especialistas en arruinar las cosas. Por eso, cuando nos esforzamos, justamente entendiendo que Dios nos da las mismas oportunidades porque no nos echa fuera, nos esforzamos para no volverlo a arruinar, para que esta vez sí funcione. Solo debemos esforzarnos. Los cambios no tienen límites. Nadie termina de cambiar, absolutamente nadie termina de cambiar mientras camina en esta tierra. Los resultados solo tienen bienestar. Cada resultado de parte de Dios, cada cosa que Dios hace en nuestras vidas, cada cambio que el Señor hace en nosotros, traerá bienestar para nuestras vidas. Porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal, de un futuro y una esperanza, para darnos lo que estamos esperando, dice su palabra. Por eso quiero concluir con esto. Somos especialistas en subirnos a la rueda infinita del estancamiento. Si damos un salto por medio de la fe, Jesús puede cambiar la historia. Si lo hacemos, entonces viviremos de victoria en victoria y de gloria en gloria, para la gloria del Padre, pero para bendición de nuestro propio corazón. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Por qué no le das tu mejor aplauso al Señor? ¿Te animás a ponerte en pie allí donde estás por un instante, a cerrar tus ojos?